Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un jueves de ciencia y tecnología, retomando nuestros jueves de ciencia y tecnología. Por favor, queridos amigos, ven por ahí el programa que tenemos para el día de hoy. Impresionante, muy importante, queridos amigos. La medicina consciente. La medicina consciente en México y las enfermedades del siglo XXI. Por ahí nos decían, quienes saben, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y eso lo decía Aristóteles en Ética a Nicómaco. La inteligencia emocional es un tema que no se ha abordado lo suficiente en medicina. La ciencia nos muestra que no es un tema de moda, sino todo lo contrario. Es un conjunto de habilidades relacionadas entre sí que implican la capacidad de controlarse uno mismo y que tienen que ver con la capacidad de percibir con precisión, así como valorar y expresar emociones de uno y generar sentimientos que faciliten el pensamiento y la comprensión de las emociones de los demás. En el programa de hoy, queridos amigos, el invitado que tenemos muy especial, el doctor Juan Miguel Tapia Roque, que nos va a ahondar sobre este tema. Él es egresado, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad West Hill de UNAM, en el campus Santa Fe, queridos amigos, muchos lo conocen. Especialista en imagenología, diagnóstica y medicina fetal en el Hospital Bellvitge, Barcelona, España, con posgrado en medicina fetal y medicina fetal en México, con maestría en imagen diagnóstica de alta especialidad de la Universidad Mesoamericana en México, diplomado en ciencias forenses y criminológicas del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, con un posgrado en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana en México, con un posgrado en tanatología y cuidados paliativos en la Asociación Mexicana de Tanatología, director general y fundador del Instituto Médico Internacional y Alianza Clínica AC, presidente de Medicus Center México AC, Somos la Ciencia del Futuro, asesor general de Diagnóstico 2190, Proyecto de Salud Humanizada en México en el 2019, con una experiencia profesional docente en imagenología diagnóstica en alta especialidad, capacitación área médica fetal Barcelona, Universidad Tecnológica de México UNITEC en ética médica y profesional, psicología clínica en pacientes terminales, tanatología y tanatología clínica, desarrollo humano, imagen pública en los servicios de salud, legalidad en embarazo subrogado, humanos in vitro, la nueva raza. Como director de área de enseñanza médica, cuidados paliativos y tanatología clínica, logoterapia, psicoterapia y duelos, sesiones académicas, cursos de formación continua, capacitaciones del personal del área de las ciencias de la salud a nivel hospitalario. La Asociación Mexicana de Tanatología AC AMTAC, la familia y la muerte, evaluación del sufrimiento. Ha tenido también publicaciones, queridos amigos, en diferentes revistas médicas, frecuencia de patología mamaria de mujeres de 30 a 40 años de edad en la Ciudad de México. La importancia del trabajo tanatológico en el diario vivir del médico en la Ciudad de México, la vida del médico a la sombra de la muerte, el mundo emocional del duelo causal de enfermedades, complicaciones del embarazo en la tercera y cuarta década de vida con un buen control prenatal, incidencias y principales indicaciones de cesárea en México, con ponencias y participaciones en diferentes congresos, como ponencia en actualización, medicina basada en evidencias en mastología, invitado por la FMACU, Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Ultrasonido en Medicina y Biología, sobre el tema frecuencia de patología mamaria en mujeres de 30 a 40 años. El Instituto Holístico Médico Internacional y Alianza Clínica C, Sector Salud en la República Mexicana, sobre los temas cuidados paliativos, tanatología clínica, logoterapia, psicoterapia y duelos, sesiones académicas, cursos de formación continua.
Como ponencia en actualización médica para la salud, invitado por el ISEM, Hospital General Atlacomulco, sobre el tema vigilancia epidemiológica en la salud materna. En la ponencia en el foro Hospital Universitario Belviche, invitado por el Departamento de Enseñanza e Investigación, terapias alternativas en patologías crónicas. La ponencia en Congreso Médico Universitario, invitado por la Facultad de Medicina UACH, sobre el tema cirugía robótica del siglo XXI, por mencionar algo de su trayectoria, diferentes investigaciones como la frecuencia de patología mamaria en pacientes con duelos emocionales, investigaciones en medicinas complementarias y cuidados paliativos prenatales y gerontológicos, investigaciones en terapias alternativas y desarrollo humano holístico, proyecto multicéntrico elaborado para la Federación Europea de Reiki Profesional y Actualidad. Por mencionar algo, queridos amigos, porque un currículum impresionante que nuestro invitado del día de hoy tiene y que hoy nos va a compartir una forma diferente. Para muchos, quizá no la hayan escuchado, para muchos sí. Nos vamos a esperar por ahí también sus intervenciones, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, que sea la primera de muchas, que va a ser la primera de muchas. Claro que sí. Aprender de su mano sobre una nueva forma o una forma diferente de entender la medicina en México. Sí, por Gracias. supuesto. Agradezco el tiempo, su valioso tiempo, la invitación, a todas las personas que hacen este programa, la institución como tal, y estoy muy contento de estar aquí difundiendo esto que es la nueva medicina en México, la medicina consciente. Desafortunadamente ha habido un retraso en la medicina occidental y eso es la apertura del siglo XXI con nuevas enfermedades que hoy nos achacan desde hace 20 años atrás, porque las nuevas tecnologías implican que básicamente nuevas tendencias del ser humano estén desarrollando ciertos niveles de estrés emocional en las personas. Sobre todo en una megalópolis como la nuestra, doctor. Claro, por supuesto. Entonces, para definir este tema de medicina consciente, ¿qué es la medicina consciente en México o cuál es el tema? Básicamente, primero hay que empezar, ¿qué es la medicina como tal? ¿Qué es el estado de salud para la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Desafortunadamente, desde el 19 al 22 de julio se tomaron 4 días en Estados Unidos, con 49 de los estados, para definir qué era la salud en el mundo, ¿no? Entonces, no en Estados Unidos, sino en el mundo. En el mundo. Ellos son los regidores y desde hace mucho 4 tiempo, días para definir nada más. Perdón sí, por la interrupción, queridos. Sí, entonces desde el año 1949, en el 46 empezaron, en el 49 lo legislaron, no se ha cambiado nada. Entonces quiere decir que la salud es el estado físico, el estado básicamente corporal, mental y de contorno ambiental que el ser humano tiene para definir en todo ese ámbito que está bien, que está sano, está básicamente fuera de ese contorno emocional, ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer y difundir es que las emociones van a influir muchísimo en todo el estado físico, holístico del ser humano, en cualquier etapa de vida. Entonces, creo que muchos médicos de la vieja escuela, y me refiero a la vieja escuela, que son médicos mayores, porque hoy en día, bueno, ahorita le contaré un poco, tienden a darnos un poco de enseñanza más que protocolizada, cultural, para los médicos que tuvimos la fortuna de aprender. Hoy en día los médicos ya no se interesan por esa parte emocional, de ver al ser humano en un contorno individual, sí, pero de una manera complementaria. Entonces, hoy en día la gran mayoría de los médicos solamente se ve encajonado a recetar o a operar. Algo sintomatológico, sin profundizar en las cuestiones internas del ser humano. Emocionales. Sí. La medicina consciente en México iría o trataría de ir un poco más allá de la MST. Perdón, queridos amigos, la MST, para quienes no ubican, es la medicina china tradicional, muchos lo llaman así, y todos creen que esta nueva forma de hacer medicina se reduce o se remonta hacia allá.
Pero ancestralmente nosotros tenemos mucho más que ofrecer desde eras precolombinas y demás aquí en nuestro país, doctor. Claro, por supuesto. Si hablamos a nivel cultural de la medicina occidental u oriental, tenemos un retraso de más de 2500 años. Asustémonos. Asustémonos un poco, estamos encasillados. Evidentemente estamos viviendo una medicina quirúrgica, resolutiva, en donde sale bien o sale mal y ya no hay más. ¿Hasta dónde influye en el mundo las farmacéuticas, la manipulación mental de que somos objeto todos los seres humanos? Porque es compra, compra, compra. Si no compras y si no es caro, no te va a funcionar. Claro. Hace poquito tiempo, en uno de nuestros viernes de cultura, teníamos amigos de Iztapalapa hablando no de medicina tradicional, sino de las formas de cultura que se hacen, pero hablábamos de los temazcales como tal. Hablábamos de los temazcales, de esta forma de higiene, es sí, de higiene del cuerpo desde adentro para realmente sacar, para depurar. Algo que tenemos ancestralmente y que hemos ubicado a lo largo incluso de toda América, hasta, claro. Y yo comentaba sobre amigos en España que allá les llaman inipis, a esa forma de hacerlo que es muy diferente a como lo hacemos nosotros, sí, de forma ritual incluso. Claro. Porque no nada más es la sanación del cuerpo, sino la sanación del espíritu y del alma como tal, nos dice. Confusión con el alma. Ajá, ¿hasta dónde tiene mucho que ver con esta medicina consciente, esta ancestralidad que también tenemos en México? Bien, la gran mayoría de nosotros tenemos un nivel karmático, que no nos hablan de ello. Y ese nivel karmático es que tenemos conocimiento de entrada, bajado al chip, al cerebro, cósmico. Por eso nos llama tanto la atención a la cultura mesoamericana como tal, las cuestiones místicas, esotéricas. Y somos muy buenos para hacer eso. Es como recordar lo que, aunque no sabemos que existe, que está, pero ahí está. Pero ahí está. Siempre van a decir, es que hay muchas personas que con solo tocarte ya te sanó. O ¿por qué no te toca la abuelita? O ¿por qué no te toca el tío para que te quite el dolor de cabeza? Es porque sus niveles energéticos son más fuertes en algunas personas. Otros los perciben más, otros menos. Hasta en el transporte público a veces uno no quiere y se le repegan a uno tanto. Perdón, queridos amigos, claro, sí, pero dices, cuando ya entiendes que es porque no es que quieran, sino que es como un imán. Perdón, así funciona. Sí, así funciona. El atraernos hacia a una persona en específico. Claro. Y hay muchas veces en las que la gran mayoría de nosotros tiene activados ciertos puntos energéticos. Esos puntos energéticos se llaman chakras. Son 7 principales, pero en esos puntos principales, que son los chakras energéticos, tenemos una distancia de 3 metros arriba, 3 metros abajo y 3 metros al frente. Eso es nuestro entorno de salud propio. Y cuando estamos en conjunción al lado de alguien que esa energía es demasiado baja, nos contaminamos. Y entonces los niveles energéticos lo vamos atrayendo constantemente, hasta que despega en algo físico, en algún accidente, en algún malestar, que no, a lo mejor no comí algo, pero ya me siento mal, vomité, porque no he comido nada grave, y entonces los niveles energéticos influyen, y eso a la larga, constantemente, se va acumulando, ¿sí? Se va acumulando constantemente, y llega un momento en que tiene que salir esa energía por algún lugar. Lo que le llaman somatizar, vas acumulando. Aquí entramos en un tema complicado para algunos, porque pudieran decir, no se contrapone la medicina alópata, esta forma de ver la medicina, que es así muy lineal, y que lo ven casi como herejía, voltear a ver medicina alternativa, y que de repente la vemos conjuntada con usted. Le han dicho en algún momento, lo han cuestionado, oye, ¿por qué estás hablando de esto si no tiene nada que ver una cosa con la otra? Por supuesto, en mi gremio médico soy uno de los médicos un poco más odiados para mis amigos, para algunos conocidos, para maestros. Mío, diga. Sí, claro. Me gusta darles esas dos partes de medicina ortodoxa y medicina complementaria o medicina holística. ¿Por qué? Porque al final yo sé que de 10 personas con las que platique, 8 van a entender ese concepto de que el ser humano tiene que ser algo específico para complementar de manera holística.
tanto a nivel energético, emocional, mental, en su contorno familiar. Integral. Integral, integrativo totalmente. Por eso es que a mí no me gusta el término de medicina alternativa. A veces se escucha como incluso peyorativo, ¿no? Como que sí, es menos que lo que yo estoy haciendo. Exactamente. Y al final, en términos probablemente jurídicos o de terminología médica, alternativo denigra a la base de la medicina como tal, porque al final esa medicina es complementaria a, primero tienen que pasar un proceso de un protocolo, ejemplo, si el paciente es diabético, bueno, primero se tiene que hacer un chequeo general, hay que verificar sus estados de glucosa, de azúcar en la sangre, ¿sí? Constantemente, sus niveles de dieta con los nutriólogos, los expertos en nutrición. Difícilmente le van a llevar una dieta específica por el tipo de alimentación que tenemos, por ejemplo, aquí en la ciudad. Y por regiones. Y por regiones. No le puedes cambiar la alimentación y dar una alimentación, perdón, queridos, de ciudad a alguien que está en provincia en el sur de nuestro país. Exactamente. Entonces, muchas de esas causales médicas, de control médico, pues es eso, es que la medicina alternativa, en la gran mayoría, las personas se interesan, pero son ajenas a la medicina. ¿Sí? Entonces, no hay esa integración. No hay esa integración. Y entonces, cuando el gremio médico voltea a ver esa parte de que muchas personas se están curando o sanando, mejor dicho, pues es que empiezan a denigrar, empiezan a atacar esa parte que sienten que les está quitando una parte que les corresponde. Claro, de investigación. Así es. Hay muy poca investigación, lo comentábamos. Muchos de los médicos en este gremio de investigación de medicinas complementarias son los médicos cubanos. Y es porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Sí? Tienen que estar investigando y entonces son los mejores médicos. Por eso sus terapias... Porque se dedican exclusivamente a eso. Sí. Y van a diferentes partes del mundo. Claro. No nada más investigando, llevando. Y en día sin crítica, porque le comentaba a nuestro querido invitado del día de hoy sobre un amigo, querido doctor Oromas, de verdad, la medicina ortomolecular y la forma de entender. ¿Cómo entender primero que lo que yo ingresa a mi cuerpo de todas las formas posibles me beneficia o me perjudica? Y entonces, como ser humano, primero tengo que empezar a entender eso, que quien se está perjudicando primeramente soy yo. Claro. O a mis hijos, ¿no? Si mis hijos dependen de lo que yo soy la que cocino y la que les doy, lo que yo haga va a repercutir en ellos. Lo que yo compre elija en el súper, claro, es lo que va a repercutir en la salud de mi familia. Empezando desde eso primerito, que tendríamos que entenderlo y que no tenemos conciencia de ello. Y que no hay conciencia de ello. La gran mayoría, por marketing, por memes, lo que sea, dicen que somos lo que comemos. Y efectivamente lo que ingerimos, eso es lo que va a repercutir a nivel nutricional, perfecto. Pero a nivel energético estamos contaminando el cuerpo y tarda más en depurarse que lo que se va a depurar fisiológicamente, ¿no? Queridos amigos, por ahí veo que nuestra querida Beba Sapiola, alguien que también, una psicóloga excepcional, hasta Argentina, saludos, pero también dentro de la metafísica hace muchos años, y yo creo que debe estar fascinada con este tema. Beba, por favor, si tienes alguna pregunta, vamos a agradecer que nos la des. El maestro Héctor Martínez Rojas, la cultura presente. Edgar Durán Hernández, nuestro fan número 1 desde Estados Unidos, todos los días. Edgar, gracias por estar con nosotros. Temas complicados de entender para muchos, pero también complicados de explicar. ¿Cómo le explica a una persona que no cree en esto, que a veces prefiere creer en un milagro, claro, en un dogma de fe, que en la misma forma, que si cambias tu alimentación va a cambiar todas las dolencias que traes de tu cuerpo, y si quitas esto, si haces esto, y a veces pareciera tan fácil, claro, que por eso no lo creen, porque a veces creemos que lo fácil no ayuda a nuestro cuerpo o no nos ayuda a nuestras emociones, si pareciera que nos complicamos solitos, doctor. Sí, por supuesto. Partamos de lo que la familia nos enseña.
desafortunadamente estamos, y a lo mejor digo algo que puede sonar un poco altisonante para muchas personas, pero estamos acostumbrados siempre a tener una religiosidad familiar. Y esa religiosidad familiar va a implicar que no va a permitir que esa parte de conocimiento alternativo nos permita tener otras bases de terapia para muchas personas. Y esas bases de terapia implica, un ejemplo, la misma dieta. En la gran mayoría de los estados, en provincia, la gente come todos los alimentos orgánicos. Pero aquí en la ciudad... De su huerta o de su parcela, sí, a su mesa. A su mesa. Pero aquí en la ciudad sucede lo contrario. Esos alimentos orgánicos son muy costosos y lo que está con mayor accesibilidad pues es lo rápido, la fritanga, lo grasoso. Una ensalada te cuesta 100 pesos mínimo. Sí, ¿no? Y una quesadillita, pues mejor búscate una de huitlacoche, claro. Pero a todo le queremos poner grasa y carne y quesos y cosas porque sentimos que si no la comemos sin eso somos pobres. ¿Influye nuestro pensamiento? Nuestro pensamiento. Y a lo que voy es que esa parte de dieta que llevan las personas va a influir a nivel de pensamiento. Es que yo como esto porque soy pobre. Y entonces mete una emoción, mete una etiqueta al cuerpo. Y entonces dice, yo soy pobre y pues bueno, como frijoles, como huevo, no hay otra cosa, tortillas. Y entonces esa emoción y ese concepto de etiqueta de pobreza se pegó a mí y es muy difícil quitarlo. Y entonces las personas que dicen, bueno, otro ejemplo, los chicos fitness, y me da mucha risa de mis amigas nutriólogas porque de 2 horas que van al gym, yo creo que son 10 minutos de ejercicio y las demás son de fotografías. Ajá, de selfies. Ay, perdón. ¿No? Ay, perdón. Bueno. Entonces, esa parte a nivel nutricional, energético, va a influir. ¿Cómo es que cambio esa mentalidad de las personas, de los pacientes que acuden conmigo? Simplemente, primero, yo soy médico, soy especialista y por protocolo tengo que hacer algo que debe estar ya establecido. Bueno, entonces si tienes una dolencia, si te fracturaste y eso lo dejaste de manera crónica, si eres un paciente hipertenso, diabético, con alguna enfermedad metabólica, primero le voy a pedir los estudios necesarios para saber cómo está su sangre y de ahí partir, cómo está a nivel físico, ¿sí? Bioquímico. Pero después, conforme pasa el tiempo de 1 o 2 sesiones, a nivel energético lo que platicábamos, los percibimos muy rápido. Claro. Percibimos esa energía que tienen y a veces o que no tienen y a veces el paciente la enfermedad se la está haciendo algún familiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor le está diciendo es que estás enfermo, es que no te cuidas y entonces etiqueta y lo está programando sin que se dé cuenta. Lo programa sin que se dé cuenta y entonces su deterioro psicogenético es demasiado fuerte y entonces el paciente a lo mejor sí es diabético, pero su glucosa tardará 1 mes o 2 meses en controlarse a nivel bioquímico, pero influye más las etiquetas de su núcleo familiar o de su núcleo de trabajo, en donde le está diciendo es que siempre estás enfermo, porque no vienes a trabajar porque estás enfermo, etcétera, etiqueta. A nivel emocional, bueno, los amigos psicólogos deben de saber que las etiquetas influyen más a nivel emocional que el propio padecimiento genético, la carga genética que uno tenga. Pero la diabetes como tal, ¿qué es? La deficiencia del páncreas para generar insulina. Y ancestralmente volvemos a lo mismo, queridos amigos, ciertos alimentos ayudan a que el páncreas produzca la insulina, claro, que se necesita. Entonces, ¿qué nos cura? Los alimentos. No lo entendemos y queremos solamente con medicina y preferimos la inyección de insulina y nos supeditamos a que eso cuando son tratamientos muy costosos. Yo les decía, las farmacéuticas hasta dónde influyen. Hablábamos en algún momento, ayer en una clase hablábamos sobre la leche materna, que hasta la fecha no hay una leche que supere a la leche materna, con todos los adelantos científicos y médicos. Jamás. Además.
hasta donde nos dicen, los niños solamente 6 meses máximo de leche materna. ¿Por qué? Pues porque a quien fabrica leche le conviene que a los 6 meses dejen de tomar leche materna para que empiecen a consumir su leche. Eso es lógica, lógica pura. Y me da mucha risa con mis amigas nutriólogas, expertas o especialistas en el Instituto Nacional de Pediatría, que se saben de memoria 20 productos de leche. 20 productos de leche. Pero yo siempre les pregunto, ancestralmente, la madre era la que proporcionaba amamantar y no necesitaba más. ¿Sí? Y hablando de vínculos psicoafectivos, que eso son otras cuestiones, claro, que influyen mucho más. Que influyen mucho más. En un ser humano. Y entonces, a los niños, a los bebecitos, yo siempre les digo, bueno, ¿por qué no pueden tomar agua? ¿Por qué no pueden tomar algo triturado si su capacidad ya está bien, su sistema de deglución está adecuado? Obviamente no le vamos a dar papillas a un pediátrico de 4 o 5 meses. Por supuesto. ¿No? De un mes. Pero los abuelos en el rancho les daban no, avena diluida. Estos atoles y demás diluidos, porque está más pequeñito, entonces lo diluyo. La sabiduría de nuestras abuelas, de verdad, maravillosa. Pero no, eso es de antiguos, eso es de pobres. Sí, claro. Siempre vamos con esa etiqueta. Con esa etiqueta. Y al final esas etiquetas son las que influyen de manera psicológica, mental, conforme vamos creciendo. Ahí van chismes y cosas mías. Yo a veces me desbalago un poquito, les digo. Hablando de la ancestralidad. Yo recuerdo, mi abuelita, que en paz descanse, de Querétaro soy, todo el mundo lo sabe. Ella acostumbraba a preparar atoles de agua miel. Y si los niños, que está flaco y que tiene lombriz y que está desnutrido, los obligaban a darle aguamiel en ayunas a los niños. El depurativo más eficaz. Sí. No, pero ahora preferimos ir a la farmacia a desparasitar. Y ni a la farmacia vamos para desparasitarnos. Sí, entonces seguimos alimentando bichos todo el tiempo. ¿Por qué se pierde todo esto? ¿Por qué lo empezamos a dejar de lado y por qué lo empezamos a denigrar? Y dejamos, vemos últimamente incluso libros especializados en frutas y verduras que te dicen cuál, y te los ofrecen por internet a precios exorbitantes para que te enseñes a hacerlo, pero no lo hacemos, aun cuando tengamos la posibilidad. ¿Por qué, doctor? Una de las cuestiones, primero, es la parte de estatus. Nos han etiquetado tanto que el que tiene más es el que va a alimentarse mejor, y desafortunadamente no es así. Volvemos al tema de la provincia. Uh-huh. En la provincia se alimentan con la gran mayoría de alimentos orgánicos, ¿sí? Pero en las ciudades, la gran mayoría, hoy en día ocupamos a nivel mundial el tercer lugar de obesidad infantil en el mundo. Que eso es preocupante y lo que va a derivar en salud pública y monetariamente, sí. El coste para el Estado va a ser tremendo. ¿Tremendo en qué? ¿10, 20 años máximo? 5 años. Wow. Menos. Antes estábamos en el lugar 20 y eso estoy hablando de 1999, 2002. En menos de 10 años somos el país en donde la obesidad es la desencadenante de enfermedades metabólicas recuperables, sí, pero que es por la alimentación tan mala que tenemos. Esto acostumbramos a bien fácil y a sentirnos fifís, nos dicen por ahí, porque compramos estos cereales en cajas que están ya carísimos, sí, para dárselos a nuestros hijos con leche, que no es leche, porque es preparado, está envasada por ahí, y este es un desayuno. Ese cereal no es más que, si lo mismo que hicieras, hirvieras maíz y lo aplastaras, lo metieras al horno y le pusieras azúcar encima, y sería más saludable, sí, que claro, todo el cereal saludable que nos venden con tantos aditamentos. Con tantos aditamentos, claro. Y volviendo un poquito, los pediátricos no tienen que tomar leches externas. Me van a odiar los nutriólogos, pero la leche tiene ciertos componentes que el organismo no los acepta. Pasa constantemente 6-7 años y la gran mayoría es intolerante a las lactinas, a los lácteos. Los mismos adultos, ¿por qué toman tanta leche los adultos? Sí. Claro, güey. Digo, hay que decir las cosas como son.
como son totalmente. Y ahora se ha dado por hacer leches deslactosada, descremada, no sé qué, con aditamentos de no sé qué. Son preparados. Son preparados al final, ¿no? Leche de coco, leche de almendras, leche de ciertos derivados de algunos frutos, sí, pero no es leche. Y ya envasada trae aditamentos, Trae obviamente. aditamentos químicos, evidentemente para conservadores, ¿sí? Y eso influye. Metiéndonos a un tema de las farmacéuticas, bueno, la gran mayoría de las farmacéuticas, pues, evidentemente no les conviene que las personas estén sanas. Por supuesto. Si no se acaba el negocio, ¿sí? Eso es algo fuerte. ¿Qué decir? La mafia farmacéutica nos puede estar escuchando, doctor. Por supuesto. Están avisados ya. Espero que me defiendan aquí. Por supuesto. Aquí lleno de abogados. Pero es la verdad. Así funciona. Así funciona. Entonces, la gran mayoría, por marketing, vemos la televisión, un programa, cable o TV abierta nacional, y son 20 comerciales en menos de 3 minutos de medicamentos. Porque nos están programando para decirnos, enférmate, nunca vas a estar sano, enférmate. Y son esas etiquetas que nos colocan. Y hemos visto ahora con las redes sociales, obviamente hay que ir decantando lo que nos llega, porque también sucede. Sí. Pero aquella parte donde te enfermas de algo y te dan una pastilla, pero esa pastilla te produce otra cosa y te dan otra pastilla para curarte lo que te produjo la otra, y es una caída de dominó así tremenda. Eso es lo que sucede con las enfermedades y con las farmacéuticas. Sí, claro, por supuesto. Nos quitan una cosa sintomatológica, pero nos agregan más, ¿no? Desayunar un yogur y cereal, piensan que desayunaste súper sano. ¿Qué es más sano? Una guajolota, nos dice por aquí. ¿Qué es más sano? A nivel fisiológico. Nos critican a los chilangos por las guajolotas. Claro, y que todo metemos a un bolillo. A ver, okay. Pero a nivel de aporte calórico, aporte energético, aporte nutricional, ¿qué es más sano? ¿Qué es más sano? El yogur tendrá 152 kilocalorías, 155 kilocalorías, y eso, hablando en términos energéticos, durará 1 o 2 horas. Y el organismo va a pedir ciertos alimentos a las 2 horas, ¿sí? A nivel fisiológico, ok, va a meter glucosa a nivel general, a nivel del cerebro, al hígado, sí, lo va a descomponer, ok, perfecto. Pero, si hablamos de nivel nutricional y que esa grasa saturada se va a quedar, pues evidentemente el yogur es un poco más sano, porque se va a depurar en 2 horas. Pero ahí no estamos contando todos los aditivos que trae el yogur y el cereal, que esos a dónde se van a ir. Por supuesto, lo manejan como un marketing de probióticos y que nos va a hacer bien para la flora intestinal, perfecto, está bien. Pero el organismo es tan sensible y tan inteligente que solamente va a acaparar, va a tomar milimétricamente ciertos probióticos, ¿no? Aunque yo me tome 10 yogur y que tengan probióticos, etcétera, solamente a lo mejor 1 centímetro es suficiente para toda la flora intestinal. Eso es un ejemplo como claro. Si yo me dedico, o más bien como siempre una quesadilla, una gordita, una guajolota, atole, etcétera, toda la semana evidentemente va a repercutir al final con una subida de peso. Pero depende del trabajo al que yo me dedique, ¿no? Por supuesto, en las horas invertidas de actividad física. Pero a nivel hígado, ese hígado se está dañando constantemente. El páncreas está generando insulina constantemente y hay un descontrol fisiológico. Ya no hablemos de la cuestión hormonal, sobre todo en ustedes las mujeres, ¿sí? Tienen ciertas afecciones a nivel ovarios, tiroides, mamas, etcétera. Y son las más afectadas. ¿Por qué? Porque esos alimentos, aunque sean alimentos chatarra, llevan hormonas. Muchos de esos alimentos están preparados con hormonas. A lo mejor el tamal con pollo, pues evidentemente el pollo tiene hormonas. Y eso es una cuestión de que va a influir a nivel fisiológico, a nivel general siempre. Entonces estas pechugas asadas que nos comemos muy ricas no siempre son del todo saludables. No siempre son del todo saludables y pues el marketing es
voy a ocupar un aceite en spray para que no haya grasa, pero en realidad no sirve de nada. Si uno quiere preparar ciertos alimentos, cocinarlos, lo ideal es no ocupar ningún tipo de grasa. Lo ideal es cocinarlo. Aquí hablamos, por ejemplo, con los amigos chefs, y que a mucha gente no le gusta y le causa cierta aversión la carne a 3/4. Ajá. ¿No? A algunos les gusta, pero esos 3/4 va a tardar más de 5 horas en depurarse del cuerpo, en que el organismo va a generar más acidez para tratar de descomponer esa carne. Si la comemos bien cocida, evidentemente va a reducir 3 horas, 2 horas, ¿sí? Pero los aportes nutricionales van a ser exactamente los mismos. Y no se entiende. Y no se entiende. Algún médico que en algún momento hablaba yo de medicina ortomolecular con él, me decía, cubano, el doctor Aromas, me decía que la grasa de cerdo para cocinar es mucho mejor, que últimamente lo están diciendo, no, la manteca, claro. La manteca de cerdo es mucho mejor para cocinar que toda esta bola de aceites que nos dan, que nos perjudican mucho más. Sí, por supuesto. Hay infinidad de estudios que ha hecho la Profeco con todos los aceites convencionales que nosotros conocemos, y que han salido ciertas sustancias cancerígenas. Ajá. Entonces esas sustancias cancerígenas a nivel genético van a influir muchísimo. La realidad es que hoy los alimentos en la ciudad o en nivel de la provincia, todo está alterado, y todos esos puntos carcinogénicos que tienen, en algunas personas va a desencadenar más rápidamente. Por eso es que hoy en día cánceres de estómago, cánceres del páncreas, del hígado, que antes no se veían. ¿Por qué? Por la misma alimentación en general. En algún momento hablábamos, hablando de cánceres, que se empiezan a salir cánceres de piel por todos lados. Sí. Y entonces empiezan a vender estos protectores solares que si buscamos en la historia, que googleamos todo, busquen cuándo fue el primer protector solar y cuánta gente antes de los protectores solares se moría. Y yo, mi pregunta de niña de 3 años que siempre hago, decía yo, bueno, nosotros tenemos playa por ambos lados de nuestro país. Claro. Si así fuera, la gente de las playas se moriría por racimos de cánceres de piel. Sí. Porque desde que el niño nace, literal, desde que el niño nace, en pañal, anda en la playa, anda en la calle, y así se la viven. Y no sabemos que la gente se muera de cáncer de piel cuando en estos lugares, por el clima que es, o la gente de África, y luego empiezan, no por su color, que los protege. O sea, son muchas cuestiones. Son muchas cuestiones, claro. Hasta dónde también realmente esos protectores solares que ahora vienen en maquillajes, vienen en cremas, y aparte te compras el especial para en una ciudad como esta también no te perjudique el smog. Claro, ahí me gusta mucho. Hay una parte importante en donde todos estos protectores solares, todas estas menjurjes que nos venden, que hacemos nosotros mismos, la piel tiene una condición genética, una carga genética. La melanina es lo que nos da el color y es lo que nos protege de los rayos ultravioleta, los rayos gamma también, en moderadas cantidades. Todos estos factores van a influir, sí, influyen de manera importante, de acuerdo. Pero viene la cuestión en donde nos llenan tanto de marketing, en donde dices, te va a dar cáncer, protégete. Entonces viene otra etiqueta, ¿sí? La gran mayoría de las personas que tienen afecciones a nivel dermatológico, y sobre todo hay muchos niños, y que no saben por qué, es porque quieren protegerse de algo externo. Y me voy a adentrar un poco en ese tema. Por favor. Porque la gran mayoría de estos niños, he visto en mi consulta, es que tienen afecciones o a veces de violencia intrafamiliar, maltrato psicológico en la escuela, el famoso bullying que están haciendo. Y entonces esos niños empiezan a protegerse y su piel se empieza a maltratar, empieza a haber dermatosis, dermatitis, etcétera. Aquella parte donde los niños que empiezan a engordar tienen es como esta protección que empiezan a crear alrededor de su cuerpo, no está tan perdida de la realidad. Exactamente. Y otro ejemplo es, ¿por qué los pacientes diabéticos siempre dicen es que es un paciente diabético?
tiene un grado de obesidad o está gordito, porque en algún punto de su infancia, en algún punto de la adolescencia, les faltó tanto esta cuestión, lo voy a decir, de amor, que tratan de endulzarse ellos mismos y no, no quieren entender que esa parte de quererse a sí mismos, ellos lo empiezan a enmascarar y suben de peso y suben de peso y suben de peso y no les controlan la diabetes con nada, porque no se dieron la oportunidad ya de grandes con una enfermedad de diabetes incontrolable hasta cierto punto, en donde no quieren entender esa conciencia de su enfermedad. Yo tengo muchos pacientes que son diabéticos, les hago consciente de que son diabéticos y automáticamente las cifras empiezan a bajar de su glucosa. Cuando ya son pacientes que se inyectan y por más que van con su médico internista, su médico general, su médico especialista en endocrinología, no les logra controlar esa diabetes, tienen que estarse inyectando constantemente. Entonces, cuando hacen consciente este clic de, ok, soy diabético, dime qué pasó en tu infancia, y empezamos a indagar, se empiezan a tronar esas etiquetas emocionales. A desenlazar esos nudos, sí, que se fueron creando ahí. Pero eso también implica prácticamente una terapia. Sí. Aquí vamos más allá, doctor, porque no solamente soy doctor, me especialicé en medicina, o soy cirujano, o soy más. Es como en el instituto, hablando de juristas, sí, no solamente te especializas en leyes, sino que buscas mucho más para ser un ser humano integral, un profesional integral. Sí. Yo veo dentro de su currículum, como se los compartíamos al inicio, el ir buscando todos estos campos, la tanatología, diferentes partes para robustecer su carrera y ayudar más a la población. ¿Es así? Es así. La gran mayoría de los médicos creo que no se interesa por la cuestión holística, la cuestión de un todo en el ser humano, en el paciente, y está tan encasillado a solamente recetar, ser resolutivo, y hasta ahí llega la función. Desafortunadamente en el país los sistemas de salud son muy deficientes, y esto lo digo porque he pasado por muchas instituciones, he elaborado de manera particular con gente, sobre todo en el Estado de México, en donde primero tenía yo que ir a pedir permiso al chamán o a la curandera para yo poder revisar a la paciente obstetra y verificar que todo estaba bien. Entonces, esta parte de cultura en cuanto a medicina en las diferentes comunidades, hoy en día en la ciudad es resolutivo. Por eso me he enfocado muchísimo a la cuestión de ¿por qué todas las mujeres eligen una cesárea? Pues porque no quieren sufrir, porque no quieren que les duela y porque la tía, la hermana, etcétera, dijo, es que mejor que te piquen en la espalda y hagan una raquia para que no sufras, ¿sí? Pero no se dan cuenta de que más allá de ese ejemplo obstétrico, es que al niño le están quitando cierto poder de poder sobrevivir, y esto va a tener repercusión en los niños que son hiperactivos o no. Va a tener cierta repercusión en los niños que son aislados constantemente. Tengan un núcleo familiar, que hoy el núcleo familiar, bueno, ya es un tema. Lo ponemos largo, entrecomillado, sí. Entonces, esa parte es un ejemplo en donde los niños no tienen ese poder de voy a subsistir por un parto natural. La gran mayoría, hace 10 años, yo creo que de 10 embarazos, 9 eran partos. Y era una ley que todo era parto natural. Y ahora creo que son 10 de 10, todo es cesárea. Evidentemente no va a haber complicaciones, las complicaciones ya son otras. Pero no le dan la oportunidad a tener un embarazo viable, específico, a nivel emocional, a nivel energético. Ni tanto para la madre, ni tanto para el producto. ¿Por qué? En algún momento hablábamos sobre este tema. Y se mencionaba el hecho del sufrimiento fetal, sí, de la pérdida incluso o el riesgo de al haber sufrimiento fetal, la corteza cerebral y que los nacimientos con problemas de retraso mental y demás que fue influyendo hasta cierto punto.
Pero hasta dónde también está la otra parte como especie en esto de buscar siempre mejorar y la misma especie va depurándose. ¿Hasta dónde influimos como seres humanos? Ok. Es que son temas muy complicados, ya me entendió hacia dónde ibas, ¿sí, verdad? Por supuesto. Quizá a lo mejor unos 40 años atrás, algún pueblo de ahí por Europa quería hacer algo un poco más de una raza más viable, más fuerte, no voy a decir nombres, Ajá. todo el mundo sabe, pero creo que hoy en día la gran mayoría de los seres humanos busca su bienestar físico, emocional, espiritual y mental, de esa parte, pero a nivel genético el ser humano se está deteriorando, solito se está acabando y no entiende por la cuestión alimenticia, por las cuestiones laborales, de trabajo, el exceso de estrés que tiene y el apego que tiene tan rápido a la tecnología. Mírenos ahora como zombies, Claro, con por los supuesto. teléfonos. Tenemos el acceso a la información en un segundo, pero eso también va a implicar ciertas enfermedades, ciertas patologías del siglo XXI. Hoy en día tenemos enfermedades a nivel cervical porque todo el tiempo estamos con el celular hacia abajo, ¿sí? Tenemos problemas auditivos, hoy todos los chicos están con sus audífonos. Chicos y grandes, porque ahora yo veo a las señoras, lo primero, yo utilizo el transporte público todo el tiempo por cuestiones prácticas, sí, y a veces yo vengo con el celular porque vengo trabajando. Pero si no, yo lo guardo y prefiero no buscarle. Pero yo veo que se suben y lo primero, señoras, señores ya grandes, conectados, es como si vas y los observas, es como si ya no convives. Entes caminando, ya no están conscientes y lo que buscamos nosotros es hacer una conciencia médica, una conciencia. ¿Cuántos años llevamos con esta situación? ¿2, 3 años apenas? Sí. En cuanto a las cuestiones de patología tecnológica, de esta absorción de la que hemos sido objeto, yo creo que diría 5 años, por el acceso tan rápido en cuanto a costos, beneficios de accesibilidad tecnológica, 5 años. Antes yo recuerdo que en el 2006 apenas se generaba, creo que el Facebook y todo el mundo, pues, okay, tengo Facebook, pero no era tan importante. Había la información, pero no era tan importante. Los celulares, lo tecnológico era tomar una fotografía. Y ahora no. Sí, ahora no. Entonces, creo que la parte importante de todas estas enfermedades, estamos creciendo, quizá a lo mejor a nivel intelectual por todo el acceso a la información, pero a nivel genético, a nivel de enfermedades, el ser humano se está deteriorando constantemente. Exponencialmente, ¿cuáles serían las que encabezan nuestra lista? Según la OMS o aquí en México, ¿cuáles serían las más frecuentes y cuáles son las que se vienen así con más fuerza que quienes pensemos o queramos invertir en nuestro cuerpo y en nuestra familia, tenemos que ir poniendo el ojito ahí en ella? Primero que nada, el nivel del estrés. El estrés ya está considerado en ciertos rubros como algo fisiológico que va a desencadenar ciertas patologías. Primero el estrés, después vienen las enfermedades auditivas, o evidentemente las enfermedades visuales, son las 3 principales, ¿sí? Cuarto, antes que el sedentarismo. El sedentarismo, al final todo el mundo está sentado sin actividad, vuelvo con los nutriólogos, de 2 horas, 10 minutos son de ejercicio y las demás son de selfies, son ejemplos. Y eso la tecnología nos absorbe constantemente. Un celular nos obliga a estar sentados. Siempre, 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 siempre. Tenemos acceso, sí, vemos tutoriales, etcétera, sí. Pero también me he dado cuenta que muchas de las personas hoy en día, adultos, jóvenes, niños, tienen tanta ansiedad por estar apegados al celular. Lo veo con muchos niños y que hacen su berrinche y los papás prefieren darle el celular para aminorar esa ansiedad o ese lloriqueo que tienen, y el niño se va modificando a nivel emocional, y entonces eso va a repercutir para su estatus social. Los psicólogos van a empezar digo, de por sí ya hay
Sí, claro. Las enfermedades creadas o no, que tenemos que llevar, antes era por estatus ir al psicólogo, sí. Ahora es por necesidad, ¿y va a ser después por urgencia? Yo creo que sí, y conozco a muchos amigos psicólogos médicos. A mí me gusta una corriente que se llama terapia gestalt. Los psicólogos freudianos pues, no les es como la medicina. Por supuesto. Es como la medicina complementaria, bueno, eso es lo místico, lo chamánico, etcétera. Entonces, pero la psicología o la terapia gestal implica eso, hacer una introspección en uno mismo a nivel, quizá a lo mejor desde infancia, y verificar cuáles fueron esos traumas. Todos tenemos traumas psicológicos, o tenemos regaños de nuestros propios padres, hermanos, tíos, adultos, en donde nos marcaron cierta dolencia a nivel emocional. Eso va a implicar que más adelante uno tenga repercusiones fisiológicas. Entonces, creo que hoy en día la medicina debe ser un poco más consciente, complementaria, debe abocarse más a que si voy con el médico, sigo un tratamiento, pero también llevar de la mano otros tipos de terapias. Lo más conocido es las terapias tradicionales chinas, ok, perfecto, la acupuntura, terapias con agujas, con electroestimulación, punciones, digitopresiones, que la gente lo pueda hacer en su casa. Yo, en la gran mayoría de mis pacientes, yo les enseño a tocarse ciertos puntos energéticos. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que, por ejemplo, están en el Estado de México, Querétaro, Morelos, que son comunidades, al final de cuentas, cuando yo llego y digo, es que me duele la cabeza, okay, les toco un punto y automáticamente desaparece el dolor de cabeza, porque estoy estimulando ciertas arteriolas, ciertas arterias cerebrales, que yo sé que anatómicamente, evidentemente van a influir, pero para ellos es mágico, es místico. ¿Qué hizo, doctor? Entonces, creo que la medicina tiene que ser totalmente holística, complementaria. A muchos de mis compañeros, amigos, no les gusta el término holístico. A mí me encanta porque es el todo, ver al paciente de una forma completa. ¿Por qué no les gusta? Porque a veces pareciera que sigue ese abismo infranqueable entre algunos médicos y algunos otros que están mucho más abiertos a no nada más a experimentar, sino a ir a buscar y aprender y hacer la integralidad. Creo y estoy convencido por la cuestión económica. La gran mayoría de los médicos que se dedica a una cuestión holística y que tiene más herramientas terapéuticas a nivel físico, emocional, de terapia, y el médico que está encasillado, aunque sea especialista, subespecialista, se encasilla tanto, pues sí, porque a lo mejor no les gusta ver ciertos pacientes, ¿sí? Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas está totalmente cansada de llegar con el médico y que le recete 10 medicamentos que evidentemente van a solucionar una cosa, pero van a descomponer otras más. O te operas o no te operas. Simplemente los riñones, ya, sí. Para empezar, digo, tomarse más de 2-3 cápsulas al día, 2-3 pastillas al día, sí. Va directamente a los riñones. Exactamente. Al final, si tomamos pastillas, vamos a generar más acidez por una cuestión fisiológica y se tienen que deshacer. No todas las moléculas van a llegar al punto exacto, pero vamos a generar más acidez y entonces vamos a estar con un malestar y los alimentos no nos van a caer bien. La automedicación, doctor. Que ese es un problema gravísimo, grandísimo en México, porque obviamente las consultas con un médico, la mínima debe de estar con un médico, no en farmacias como se están ofreciendo ahora, con mínimo 100, 150, 200 pesos una consulta, nada más la consulta. Sí. Entonces, partiendo de esa premisa y el salario mínimo que en nuestro país es más que mínimo, no hay dinero suficiente. Vamos al doctor Google y buscamos ahora en internet y hasta la hipocondría también es otra cuestión que también se exacerba con las redes sociales y con el uso de la tecnología. Pero la automedicación como tal, este problema en México, ¿cómo se puede solucionar? Porque también vemos la medicina pirata, que no se habla mucho de ella, sí. Y gustamos de ir incluso en los tianguis, encontramos medicina y nos la llevamos a casa. Sí, ¿qué pasa ahí? Primero,
La medicina, en cuestión de medicina alopática, está totalmente denigrada. Desafortunadamente nos han vendido esa idea de que los médicos tienen que cobrar cierta cantidad con ciertas farmacéuticas que hay. Todo el mundo sabemos qué nombres son, ¿sí? Y al médico primero denigran su estatus de conocimiento. Perfecto, cada quien es libre de hacer lo que quiera con ese conocimiento y ganar lo que quiera. Lo que no está bien es que no está regulado. Lo que no está bien es que todo el mundo, todo el gremio médico que trabaja en esas ciertas farmacéuticas, quizá a lo mejor alguna consulta es gratuita o no, pero lo que va a ganar el médico tiene que implicar venderle 3 o 5 medicamentos, y esos medicamentos a veces son innecesarios, porque tienen enfermedades o infecciones virales que se resuelven de manera natural con quizá algún analgésico antiinflamatorio para ayudar al cuerpo. Y lo primero que hacen es matarte las defensas o las pocas que estaban funcionando en ese momento. Estaban funcionando. Entonces sobra ese medicamento y después cuando hay una recaída de alguna infección urinaria, de faringoamigdalítica, etcétera, viene la automedicación porque, es que ya me había sentido mal, pues me voy a tomar esto. Y a veces el cuerpo crea cierta memoria y entonces crea cierta resistencia a ciertos fármacos. Viene la automedicación, ese es un gran problema que no creo que todavía no está controlable. Precisamente por eso viene la otra parte. Muchas de estas personas, y hay centros y todo el mundo lo sabe en el gremio médico, recaudan esos medicamentos y esos medicamentos, como vienen en cajas originales, los rellenan. Y es muy fácil rellenar los medicamentos. Y los encontramos efectivamente en el tianguis. Medicamentos que son costosos de a lo mejor 1,000 pesos, en el tianguis los encontramos en 200 y la gente lo compra. ¿Son medicamentos originales? Sí, pero son medicamentos caducos, que a la larga va a originar enfermedades crónicas de algo inmunológico. ¿Cómo llegar a entenderlo? ¿Qué necesitamos desde la salud pública? ¿Qué campañas se necesitan hacer para hacer entender al pueblo en general, al público en general, sobre el perjuicio que nos estamos autoinfligiendo? Porque nadie nos lo hace, nosotros vamos en busca de ello. Sí, nosotros nos hemos abocado muchísimo a dar conferencias precisamente sobre este tipo de terapias alternativas. Acupuntura, masaje ayurveda, quiropraxia, valoración por médicos especialistas en audiología, endocrinólogos, nutriólogos. Ahorita tenemos una campaña sobre ultrasonido de mama. Evidentemente todo el mundo hace campañas de mama porque por el mes de octubre. La mastografía famosa. La mastografía famosa. Pero hay una historia detrás de eso. A ver, cuéntenosla, por favor. Hay una historia bastante complicada en cuestión de marketing, en cuestión de salud pública a nivel México. Todas el marketing de mama evidentemente es para etiquetar a las mujeres. Etiquetan a las mujeres y entonces todas las mujeres dicen, mejor me reviso porque ya me sentí una bolita. De por sí no se autoexploran, es un regaño para todas las mujeres. Y la gran mayoría, evidentemente, que tienen patologías mamarias, que ya están en tratamiento en los institutos, las detecta el esposo, el marido, la pareja, etc. Evidentemente es algo que la mayoría no, si lo digo, es otro tema aunado a la sexualidad. Así es. ¿Sí? Entonces, todas estas patologías, todas estas enfermedades de mama implican ciertas etiquetas. Vas a tener cáncer, y entonces nos predisponen cáncer en hombre y en mujer. Nos bombardean y nos predisponen. Claro. Nos improntan, decía un médico. Sí. Nos meten la idea. A priori, claro. Y si ya somos un poco hipocondríacos y entonces descubrimos, a veces pudiera ser algún nódulo linfático, hay muchas cuestiones por las que se inflama algo en una mama, que no lo entendemos. Y entonces nos pega el chip y tenemos que ir al médico y nos sugestionamos, empezamos a secretar ciertas hormonas, ciertas sustancias, evidentemente adrenalina, es que ya tengo algo, y entonces empieza un descontrol fisiológico y empezamos a somatizar enfermedades, y pues, señor Google, vemos y lo primero que aparece es cáncer de mama y unas imágenes tremendas, ¿no?
Entonces las mujeres se cuestionan. A mí me da mucha risa porque en los laboratorios en donde estoy trabajando hay diagnósticos en muchas de las mujeres erróneos, porque van con laboratorios quizá a lo mejor que son muy baratos pero no están certificados. Así es. ¿No? Evidentemente volvemos al marketing de generar ganancias, pero no están viendo la posibilidad de concientizar a la población. ¿Sobre qué pudieras hacer para esta situación? Exactamente. Entonces, creo yo que lo primordial es que en todas las personas, sea de cualquier enfermedad o de patología, etcétera, no nos etiquetemos. Y pongo otro ejemplo. La caja de cigarros para quienes fuman. Lo primero que vemos en la caja es, antes era fumar causa cáncer. Ajá. Ahora la etiqueta es directa. Te va a dar cáncer. Y te ponen imágenes ahí terribles. Terrible. Que nadie las mira. Y nadie las mira conscientemente, pero el subconsciente ya está diciendo, ok, así vas a quedar, mira. Un cigarro, aunque me fume una cajetilla, ahí vas a estar tú. Y esto tiene muchísimo que ver con todas las etiquetas que nos bombardean. De todo, no solamente en la cuestión médica, de todo. Las grandes enfermedades del siglo XXI, queridos amigos. El propósito de este programa precisamente es sensibilizar a profesores, a médicos, a graduados, a estudiantes, al público en general de la medicina, la importancia de la educación, de las emociones también, que van de la mano con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos procesando y qué es lo que nos va a producir después. Sí. ¿Qué es lo que nosotros mismos estamos provocando? Sabemos que esto no es de un solo programa, no lo podemos de una sola vez y al rato ya se nos olvidó lo que dijo el médico. Entonces, esperemos que sea el primero de muchos programas que nos acompañe, claro, y que nos vaya compartiendo la experiencia, la expertise, casos, ejemplos, para que el público en general vayamos entendiendo esta forma de medicina consciente y que no solamente, hasta donde también la necesidad de afecto a veces nos lleva a que voy a ver al médico porque me trate bien o porque me dé algo, por sentir esa cercanía con otro ser humano, que ese ya es un tema emocional muy complicado, que sin embargo también existe. Claro. Y que ojalá que él nos lo pueda tocar en un programa subsecuente, doctor. Claro que sí. Los dejo con un ejemplo para todos Por ustedes. favor. Hay un maestro, yo siempre les digo maestros a todas las personas, tengan un título universitario o no lo tengan. Siempre todos tienen algo que enseñarnos. Tienen algo que enseñarnos. El maestro Masaru Emoto era un médico, era una persona en donde hizo ciertos estudios en el agua, y quiero que lo hagan para que vean la posibilidad de que funciona. Las etiquetas. Puso 3 vasos, en uno puso un vaso, todos los vasos no tenían nada, eran vasos completamente transparentes. Puso ciertas etiquetas. Entonces a uno le puso ciertas etiquetas de amor, me amo, te quiero, paz, Dios, etcétera. Cosas básicamente lindas. A otro le puso maldiciones, groserías, etcétera. Y al otro lo dejó ahí olvidado. Entonces los metió al refrigerador, los metió al congelador. Y vio que se formaron cristales. Y entonces esos cristales, en toda la base que tenía esa etiqueta, en el vaso donde tenía las etiquetas de amor, de prosperidad, etcétera, vio que se formaban fractales. Y esos fractales es lo que nosotros estamos ingiriendo. Un fractal es ese nivel energético que el cosmos absorbió, que nosotros vamos a depurar, digamos, de manera benéfica. Y el otro, evidentemente, el agua se volvió negra, se volvió turbia, y el otro no pasó nada, porque quedó así olvidado. Así somos los seres humanos. A veces necesitamos una etiqueta de bondad, de agradecimiento, y en la gran mayoría pues hay ciertas envidias en el trabajo, de manera familiar, laboral, etcétera, en donde esas etiquetas siempre van a influir de manera energética, y esa energía tenemos que despegarla con alguien más, y que a veces ese alguien más no sabemos si está bien o está mal, y va a influir de manera energética constante en su entorno emocional. Por aquí nos quedó pendiente la medicina cuántica, que esa parte la dejamos pendiente, queridos amigos, porque creo que es para un programa en específico que nos hable específicamente de esta parte
qué deriva, hacia dónde nos lleva y qué comprende, doctor. Entonces, de verdad, Sí. muchas gracias. No, gracias. Ya que la hora se nos fue Sí. como agua, Sí, por como supuesto. agua, pero que este sea el primero de muchos programas, compartir con el público en general. ¿Algo? Claro que sí. Compartir con el público en general algo. Por aquí dice que las señoras de las quesadillas, por favor, que la manteca, que dicen con manteca en vez de con aceite, Claro, y se los vamos a agradecer. Y nos vamos a quedar sin futuros patrocinadores, ya Claro. por culpa, doctor. No, pero de verdad, aprender de la mano de los que saben. No es charlatanería, queridos amigos. Les leíamos en un inicio precisamente el currículum del doctor para que se den cuenta, para que vean. Y yo creo que más de uno de los médicos también están en este mismo camino, en este mismo tenor, entender el ser humano integral, lo que necesitamos, y que también las emociones sean sanadas para sanar nosotros. Es un programa de salud pública y es un problema de salud pública donde se deben empezar a fijar. Porque yo me acuerdo que antes de irnos, en la Ciudad de México había hospitales de esta naturaleza, de medicina llamada alternativa. Entonces no sé si sigan funcionando, no sabemos hasta dónde el sector salud ahorita con todas las implicaciones que hay y estas rebatingas que traen peleándose los dineros, claro, y estos cochubos que hay entre farmacéuticas y demás, sí, que también son otros problemas grandes que hay en el sector salud de nuestro país. Sí, claro. Y que también influye. Y que también influye algunos médicos, el instituto que básicamente está autorizado, somos amigos del Politécnico con el hospital que está ahí por Metro San Antonio, que es de homeopatía básicamente. Ajá, así es. Y a veces no queremos confiar en los chochitos porque también los denigran. Pero sí, queridos amigos, de verdad, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Juan Miguel Tapia Roque. ¿Tiene algún correo, si alguien quisiera contactarlo, o algún número, o alguna página donde lo podemos encontrar? Sí, claro que sí. Por favor. Estamos en la página de Facebook, Diagnóstico 2190. También en Twitter es lo mismo, Diagnóstico 2190. Y en Instagram también, Diagnóstico 2190. Los teléfonos están ahí, 55 12 76 57 08. Lo redirige directamente con las secretarias para que todas las preguntas que tienen se las van a contestar. Yo por lo general cuando me pasan todos los reportes a mí, los contesto ya en la tarde, pero siempre les contesto. Entonces me gusta hacerlo porque soy el encargado de supervisar esa parte, me importa muchísimo la cuestión emocional, de que a veces los que más preguntan son los adolescentes. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Aquí le reclamaron, el micrófono del doctor se escucha bajito. Es que el doctor se le olvida. Sí, no. Pero prometemos que para el próximo programa va a estar atento a su micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Los invitamos el día de mañana a nuestros Viernes de Cultura. Mañana tenemos un programa especial. Fíjense, queridos amigos, que hemos estado hablando de pueblos originarios, de lenguas originarias en esta defensa que se hace a nivel mundial de las lenguas originarias en nuestro planeta para que no se pierdan. Mañana vamos a hablar de álgebra Mije, algo extraordinario que esperemos que les guste, que nos acompañen el día de mañana. Va a estar por aquí nuestra querida maestra Delfina, que ella miró el programa y afortunadamente tenemos de que solicita venir para compartir esta cultura ancestral y que tampoco queremos que se pierda y que también nos resulta extraordinario saber o pensar de qué se trata el álgebra Mije. Así que los invitamos el día de mañana en nuestros Viernes de Cultura. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por el programa. Gracias, queridísimo juez Juan Tapia. Un abrazo, gracias al doctor Anatolio González Emigdio, nuestro rector, gracias desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado, gracias, buena tarde y hasta mañana.